Entonces, la clase de hoy tiene que ver con el sistema inmune de mucosas, con un sistema inmunológico particular o una disposición del sistema inmunológico en una zona particular del organismo, que son los tejidos mucosos, ¿sí? ¿Se ve bien ahí? Sí, Sí. sí, perfecto. Bien, bárbaro, se escucha, me avisen si se corta o no se escucha bien. ¿Por qué? ¿Por qué vemos en particular este sistema inmunológico? Bueno, porque este sistema inmunológico tiene ciertas particularidades, ciertas diferencias con lo que hemos visto hasta ahora con respecto al sistema inmune que encontramos a nivel sistémico, ¿sí? Hasta ahora hemos visto cómo se van generando las respuestas, cómo se genera la respuesta inmune innata, cómo se genera la respuesta inmune adaptativa, los distintos mecanismos efectores que se ponen en marcha, y esto ocurre a nivel sistémico, tanto en los órganos linfáticos primarios como en los órganos linfáticos secundarios o en los diferentes tejidos. Ahora vamos a ver en particular qué ocurre a nivel de las mucosas, ¿sí? Este tejido tiene una singular importancia debido a que es uno de los tejidos más expuestos a antígenos, presentes en el animal y más expuestos a antígenos. A diario recibe una gran cantidad de antígenos, de estimulación antigénica, a través de aquellos antígenos que pueden ingresar por la dieta, que pueden estar presentes en la microbiota comensal, que coloniza los distintos tejidos mucosos de un animal, y además de la presencia de patógenos, ¿sí? De la probable presencia, la posibilidad de que ciertos patógenos puedan colonizar estos tejidos. Por lo tanto, este sistema inmunológico que se ubica en este tejido tiene una ardua tarea en llevar adelante ese control de las respuestas inmunológicas hacia antígenos que son necesarios y que son inocuos, como aquellos que forman parte de los alimentos o que forman parte de la microbiota, y poder responder en forma eficaz hacia los antígenos que están presentes o que forman parte de los patógenos que pueden desarrollar distintas enfermedades en el animal, ¿sí? Por lo cual este sistema inmunológico no descansa y está continuamente trabajando, discriminando entre antígenos propios y antígenos extraños, ¿sí? Cuando hablamos de la inmunidad de mucosa, hablamos de un tejido que está conformado por distintas barreras. Nosotros hemos visto los distintos componentes del sistema inmunológico, aquellos componentes que forman parte de una respuesta temprana, de las barreras naturales, de la inmunidad innata y cómo luego se lleva a cabo la respuesta específica o adaptativa. En este tejido, a este nivel, a nivel de las mucosas, encontramos también barreras naturales, como las barreras físicas, bioquímicas, biológicas, que forman parte de estos tejidos. Cuando hablamos de barreras físicas, hacemos referencia a la unión entre los epitelios, a las turbulencias de aire, al arrastre de los distintos microorganismos, al peristaltismo intestinal, que van a actuar constituyendo una barrera física para evitar la colonización de patógenos. También encontramos, como muy importante, barreras bioquímicas. Encontramos una gran cantidad de enzimas que tienen una actividad antimicrobiana, que contribuyen a eliminar o controlar a los patógenos, como son la lactoferrina, la lisozima y la lactoperoxidasa, que tienen un efecto, una actividad antimicrobiana y que de esa forma van a controlar a los distintos microorganismos. Alguna particularidad de este tejido, como mencionaba recién, es que es un ambiente contaminado. Hasta ahora lo que nosotros hemos visto, lo que ocurre a nivel de los órganos linfáticos primarios y lo que ocurre a través de los órganos linfáticos secundarios, son ambientes estériles, son ambientes donde no encontramos normalmente microorganismos. Acá, a nivel de las mucosas, la diferencia es que es un ambiente contaminado. Encontramos una gran cantidad
de microorganismos formando parte de esa microbiota comensal y encontramos también patógenos que puedan colonizar estos tejidos. Por lo tanto, a este nivel hay una entrada permanente de antígenos, ¿sí? No solamente aquellos que forman parte de la microbiota o que pueden ingresar a través de los patógenos, ¿sí? Que forman parte de los patógenos, sino que también de antígenos que están presentes en la dieta, en los alimentos que esos animales ingieren. Por lo tanto, este sistema inmunológico tiene que aprender a diferenciar las respuestas que va a desarrollar. Tiene que aprender a diferenciar antígenos propios de antígenos no propios, como hemos visto hasta ahora, ¿sí? A través de distintos mecanismos de control o regulación o tolerancia hacia los antígenos propios, va a aprender a no responder, a tolerarlos y responder hacia los antígenos no propios, ¿sí? En este sitio también va a ocurrir la tolerancia hacia los antígenos propios, ¿sí? Y también la respuesta hacia antígenos no propios. Frente a antígenos que son extraños, también va a tener que poder diferenciar de aquellos antígenos que forman parte de los alimentos, los antígenos dietarios, que son antígenos presentes en los alimentos que van a nutrir a ese animal y hacia los cuales no es deseable que desarrolle una respuesta, ¿sí? Y poder diferenciar de aquellos antígenos que están presentes en los patógenos. Además, va a tener la tarea de poder discriminar, de aprender a discriminar, a diferenciar aquellos antígenos que forman parte de la microbiota comensal de los antígenos que forman parte de los microorganismos patógenos, ¿sí? Entonces, tiene una ardua tarea en identificar y no responder hacia antígenos que son inocuos, que aportan y son esenciales para la vida de ese animal, y poder sí responder hacia antígenos que están presentes en los patógenos, ¿sí? Entonces debe poder identificar esos patógenos que van a constituir una amenaza para ese animal y tolerar, ajustar esas respuestas inmunológicas para tolerar a la microbiota y a los antígenos alimentarios, ¿sí? Debido a la gran carga antigénica que se encuentra en este sitio, esta labor que lleva a cabo el sistema inmunológico en este sitio es representa una ardua tarea. Representa una ardua tarea y continuamente está llevando a cabo estas funciones, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Bien, ¿dónde encontramos a los tejidos asociados a mucosa? Bueno, este esquema es donde lo encontramos en el ser humano. No encontré un esquema de este tipo donde podamos identificar o ubicar anatómicamente a los tejidos linfoides asociados a mucosas en alguna especie animal, ¿sí? Por lo cual les muestro esta, que me gusta porque está representado cada uno de los tejidos linfoides asociados a mucosa, como son los tejidos linfoides asociados a la nariz, que se denomina NAD, tejido linfoide asociado a nariz, tejido linfoide asociado a bronquios, tejido linfoide asociado a piel y el tejido linfoide asociado a intestino. También encontramos formando parte de las mucosas al tracto genitourinario y a la conjuntiva, ¿sí? Todos estos tejidos forman parte del mal del tejido linfoide asociado a mucosa, ¿sí? Entonces tenemos este sistema inmune distribuido en nariz, en bronquios, en la piel, en el intestino, en el tracto genitourinario, ¿sí? A lo largo de todas estas mucosas encontramos entonces este sistema inmunológico con ciertas particularidades, ¿sí? Uno de los más caracterizados y estudiados es el tejido linfoide asociado a intestino, debido a la gran cantidad de antígenos que recibe este tejido,
cómo son los antígenos presentes en los alimentos, debido a la gran estimulación antigénica que recibe de la microbiota y debido también al ingreso constante de patógenos, ¿sí? Entonces, mucho de lo que conocemos está relacionado al tejido linfoide asociado a intestino debido a la importancia que tiene este tejido, ¿sí? Que tiene que ver con esta gran carga antigénica que encontramos en este sitio, ¿sí? Bueno, además tenemos representados acá los órganos linfoides primarios y secundarios en la distribución de estos tejidos. Bueno, ¿con qué mecanismos de protección se cuenta a nivel de las mucosas? Bueno, muchos de estos mecanismos ya los discutimos cuando vimos inmunidad innata, ¿sí? Forman parte de estos tejidos, encontramos los distintos mecanismos de la inmunidad innata, los distintos mecanismos de protección que forman parte de esa respuesta temprana, distribuido a lo largo de todas las mucosas, como es los distintos componentes de las lágrimas, el parpadeo, que también va a generar o constituirse en un mecanismo de protección, la turbulencia o el estornudo, que va a tratar de evitar la entrada de microorganismos, el vómito y la saliva, la presencia de moco a nivel de las vías respiratorias, cilios y la tos como un mecanismo de protección. A nivel gástrico, el pH ácido, que también va a controlar el crecimiento, la proliferación de los microorganismos, y el vómito como un mecanismo de defensa. A nivel de la piel encontramos la descamación, la desecación, la presencia de ácidos grasos, que también se constituye como un mecanismo de protección, y la presencia de la microbiota normal, que constituye una barrera biológica compitiendo con los microorganismos patógenos. A nivel intestinal también encontramos a la microbiota anormal, un ambiente de anaerobiosis que va a constituirse también en un mecanismo de control de la proliferación microbiana, la presencia de distintos componentes con actividad antimicrobiana como la lisozima, las defensinas, proteasas, y un mecanismo para eliminar a esos microorganismos como es la diarrea, ¿sí? Como les mencionaba, todos estos mecanismos que encontramos en los distintos tejidos que conforman al tejido linfoide asociado a mucosa, al sistema inmune asociado a mucosa, se enfrenta a la difícil tarea de coexistir con la microbiota y de controlar la invasión a través de patógenos, ¿sí? Todos estos mecanismos entonces van a actuar tratando de evitar ese ingreso de microorganismos y coexistir en un ambiente en el cual encontramos una gran cantidad de microorganismos comensales. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe. A este sitio, a este nivel, va a ser muy importante entonces como una barrera biológica, y ya vamos a ver que no solo constituyendo una barrera biológica, sino aportando a este sistema inmunológico, con un rol muy importante vamos a encontrar a la microbiota, ¿sí? A nivel de las mucosas, como les mencionaba, encontramos una gran cantidad de microorganismos y existe una estrecha asociación durante toda la vida de las células animales con las células microbianas, ¿sí? Existe una asociación, existe una simbiosis, esas células animales, ese animal se beneficia a través de la colonización por la microbiota y al revés también, las células microbianas también sacan beneficio de convivir en ese animal y de convivir con esas células animales, ¿sí? Por lo cual, hoy podemos considerar a la microbiota como una parte integral del cuerpo, como un órgano vital de todo animal, ¿sí? Ya vamos a ver que esta microbiota aporta señales muy importantes para
educar a ese sistema inmunológico para aportar distintas vías metabólicas, distintos nutrientes, por lo cual podemos decir que es un órgano más, una parte importante en estos animales. Esta microbiota, ¿sí?, no solamente va a constituir una barrera biológica que compite con los patógenos, sino que influye en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. Aporta señales muy importantes para determinar las respuestas inmunológicas que ocurren en este sitio y que luego repercuten a nivel sistémico. Y a la inversa, esa microbiota se ve influida, beneficiada por señales que se generan en el hospedador, ¿sí? Que se generan en ese animal. Por lo tanto, debido a esta simbiosis, debido a esta convivencia entre las células animales y la microbiota, podemos decir que todos los animales son superorganismos, ¿sí?, constituidos por células animales y células de microorganismos, ¿sí?, y que comparten, estas células comparten la nutrición, el intercambio de energía, el intercambio de metabolitos. Esa microbiota va a contribuir a la nutrición de ese animal, va a contribuir al metabolismo, va a aportar energía para la vida de ese animal, ¿sí? Esas interacciones que se dan entre la microbiota y las células animales, ¿sí?, son interacciones muy complejas que van a estar reguladas por mecanismos inmunitarios, ¿sí? Como mencionábamos recién, las células animales, el organismo del animal debe aceptar a esas células bacterianas o de distintos microorganismos que forman parte de la microbiota y deben no generar respuestas, sino que deben aceptarlas y convivir en un estado beneficioso para ambos, ¿sí?, tanto para las células animales como para la microbiota, ¿sí? Entonces, bueno, nos vamos a quedar con este concepto de que no solamente vamos a considerar en lo que es el sistema inmunológico a las células del animal, sino que también lo vamos a considerar como un superorganismo, teniendo en cuenta como un aporte muy importante a la microbiota, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esta microbiota para el funcionamiento del organismo? Bueno, cada vez más conocemos la importancia de esta microbiota. Actualmente existen muchos estudios orientados a conocer cómo la microbiota influye en el funcionamiento del organismo animal, cómo el aporte de microorganismos que forman parte de esa microbiota aportan un beneficio a ese animal, a la vida de ese animal, cómo esos microorganismos también pueden ayudar a la defensa integral de ese animal, ¿sí? A nivel de las superficies corporales, a nivel de la mucosa, encontramos muchos ecosistemas conformados por esta microbiota, ¿sí?, que son estables y ricos en nutrientes, donde van a proliferar estos microorganismos, ¿sí? A nivel de la piel, a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel de las vías respiratorias, a nivel del tracto genitourinario, encontramos distintos ecosistemas microbianos que van a convivir con estas células animales, ¿sí? Distintos estímulos, como aquellos estímulos presentes o aquellos nutrientes presentes en la dieta, como la ingesta de fibra o la ingesta de grasa, repercute en esa microbiota, ¿sí? Esa microbiota también se ve influenciada por distintos parámetros, como pueden ser la genética del hospedador, el consumo de antibióticos, las infecciones, la inflamación y el estrés, como vimos la clase pasada, cómo el estrés regulaba las respuestas inmunológicas. Todas estas condiciones van a alterar a esa microbiota, generar un desbalance en la microbiota, ¿sí?, que lo conocemos como disbiosis, ¿sí?
Entonces, ciertos estímulos van a aportar a esa microbiota en generar un óptimo funcionamiento de esa microbiota, lo que denominamos simbiosis, ¿sí? Cuando esa microbiota está en un equilibrio con las células animales, lo vamos a conocer como una simbiosis. Esta microbiota va a aportar a esos animales nutrientes esenciales para que lleve a cabo diferentes metabolismos, como es el metabolismo del triptofano, va a aportar ácidos grasos de cadena corta, que también son un estímulo muy importante para, aportan un nutriente y son estímulos para desarrollar un óptimo funcionamiento del sistema inmunológico, ¿sí? Aporta al desarrollo del sistema inmunológico, a la regulación de las respuestas inmunes y también a lo que es la regulación del peso y el desarrollo de un recién nacido, ¿sí? Entonces, distintas señales que van a aportar a ese correcto funcionamiento de ese organismo animal, ¿sí? Y como les mencionaba, distintos factores a los cuales se ve expuesto ese animal van a determinar una disbiosis, un desbalance en esa microbiota, un cambio en las poblaciones que conforman la microbiota que va a generar mayor predisposición o mayor incidencia de infecciones, de alergias, de inflamación, de obesidad, de disregulación inmunitaria, de mal funcionamiento del sistema inmunitario. Por lo cual, lo deseable es que esa microbiota conviva en un estado de simbiosis con el organismo animal y tratar de reducir todos aquellos factores que generen una disbiosis, porque vamos a tener mayor prevalencia, mayor incidencia de distintas patologías, ¿sí? El sistema inmunológico, que es lo que a nosotros nos interesa de esta asignatura, va a depender de esta microbiota, va a depender de las señales que recibe esta microbiota para desarrollarse y para funcionar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, ahí le agregaría, Caro, si te parece, Sí. como un motivo el estrés que está señalado allí como uno de los, digamos, efectores de este problema. No solamente el estrés generalizado del animal, sino el estrés propio de este lugar específico de la piel, por ejemplo, cuando se somete el animal a baños reiterados o con algunos detergentes que son demasiado agresivos y retiran toda la capa sebácea, ¿no? que justamente las glándulas sebáceas que están en cada folículo piloso producen ese sebo que cubre el animal, ¿no es cierto? Y genera un ambiente, un microambiente ahí inhóspito para bacterias y hongos. Cuando uno utiliza, por ejemplo, el jabón blanco, que es muy común que la gente use ese jabón para bañar a los perros, saca todo ese sebo, digamos, barre con esa función protectora del sebo, y ahí se produce un estrés local, digamos, modificando pH, modificando todo este microambiente, y causa problemas serios en la piel, ¿no? Sí, eso, bueno, acá están representados los antibióticos, no solamente de los antibióticos, sino los antimicrobianos, los desinfectantes. Es necesario un correcto uso, un correcto empleo de estos agentes, porque en muchos casos, como es lo que ocurre a nivel de la piel de estos animales, se va a alterar ese ecosistema que está formado por estos microorganismos de la microbiota, y eso también lleva a disbiosis, infecciones, alergias, inflamación, que es lo que mencionaba Miguel, ¿sí? Entonces, se necesita un manejo equilibrado, ¿sí? En muchos casos es necesario aplicar un antibiótico, en muchos casos es necesario aplicar un desinfectante, pero un uso equilibrado, ¿sí? Porque un uso excesivo de estos agentes tienen una incidencia sobre la microbiota y la generación de una disbiosis, ¿sí? Esto puede ocurrir a cualquier nivel del sistema, a cualquier nivel de la mucosa, ¿no? Con los distintos tejidos, distintos tejidos que forman parte de este sistema inmune asociado a mucosa.
Un ejemplo es lo que mencionaba Miguel, que es lo que ocurre a nivel de la piel, ¿sí? En relación con eso, acá tenemos esquematizado los distintos microorganismos que forman parte de la microbiota de la piel canina. Acá tenemos los distintos grupos de microorganismos, ¿sí? Formando parte de la microbiota encontramos tanto bacterias como virus, como hongos. Los más estudiados y conocidos son las bacterias, por eso muchas veces cuando se habla de microbiota, se hace referencias a las bacterias, no porque solamente encontremos bacterias, sino porque hoy por hoy son las más conocidas, las más estudiadas, ¿sí? Está muy activo todos los estudios tendientes a conocer el viroma, los virus que forman parte de esta microbiota, como también los hongos, ¿sí? Pero lo que más se conocen son las bacterias. Y esta composición de la microbiota que forma parte de las mucosas y específicamente asociado a piel, va a ir variando en las distintas localizaciones, ¿sí? Y podemos ver cómo en ciertos lugares, en ciertas partes de esta piel, predominan algún tipo de bacterias, en este caso, prevalecen algunos y en otros están disminuidos, ¿sí? Como es acá, con lo que ocurre con las proteobacterias, a nivel lumbar dorsal encontramos muy abundantes las proteobacterias, ¿sí? Y en otros tejidos lo encontramos muy disminuido, como es en la comisura labial, ¿sí? Es decir, que esa microbiota va a tener una distinta composición en las distintas localizaciones, va a tener una distinta composición de acuerdo a los distintos agentes a los cuales este animal esté expuesto, como mencionaba recién Miguel, qué usa en el caso de la piel, qué se usa para higienizar a este animal, cuáles son los desinfectantes, el uso de distintos jabones para bañar a este animal, impacta en la microbiota, la dieta que este animal lleva, el microambiente en el cual se encuentra este animal y las patologías asociadas también van a generar una alteración en la composición de esta microbiota, ¿sí? Entonces, es la piel, ¿sí? Que es lo que se mencionaba recién, la piel normal alberga billones de microorganismos, ¿sí? Cuya composición varía de acuerdo a la localización y que también va a variar de acuerdo a patologías asociadas, ¿sí? Como es la seborrea, dermatitis atópicas, las distintas patologías repercuten en esa microbiota, alteran la microbiota y ese desbalance en la microbiota también genera cambios y desbalances a nivel del sistema inmunológico, ¿sí? Y como se decía recién, esta microbiota va a tener un papel muy importante en la regulación de la inmunidad. Esto es un ejemplo de lo que ocurre a nivel de la piel, pero también ocurre a nivel de los distintos tejidos mucosos. La microbiota influye en las respuestas inmunes locales, en las respuestas inflamatorias, en las respuestas de los linfocitos T. Las distintas señales o distintos antígenos presentes en las bacterias y en los virus ambientales, en las bacterias y en los virus que forman parte de esa microbiota, van a aportar señales, la presencia de distintos patrones asociados a estos microorganismos, van a aportar señales que van a ser recibidas por receptores de reconocimiento presentes en las células del sistema inmunológico, y eso va a dar señales para controlar y regular la función de los linfocitos T reguladores, controlar la función de macrófagos y células dendríticas, las respuestas de los linfocitos Th1 y Th17, como así también las respuestas de los mastocitos, ¿sí? Entonces, esa microbiota va a generar señales muy importantes para controlar el equilibrio entre los linfocitos efectores y los linfocitos reguladores. Lo deseable es que exista un equilibrio en estas células para que no se genere una inflamación continua de estos tejidos,
que pueda ser controlada por estos linfocitos reguladores, pero que a su vez, cuando es necesario, cuando encontramos un microorganismo patógeno, los mecanismos efectores puedan actuar rápidamente para eliminar a esos patógenos, ¿sí? Entonces, esta microbiota va a ser muy importante, tiene un rol clave, fundamental para controlar este equilibrio. Y lo hace a través de señales dadas, ¿sí? Señales dadas por los distintos antígenos presentes en la microbiota y que son recibidos a través de receptores de reconocimiento de las células de la inmunidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasa a nivel intestinal? Como recién vimos cómo era la microbiota a nivel de la piel, a nivel intestinal encontramos una gran cantidad de microorganismos, ¿sí? Acá tenemos los distintos grupos de microorganismos que podemos encontrar. Esto es lo que ocurre con la microbiota de un perro sano, cuáles son la distribución en los distintos grupos de microorganismos, cómo se distribuyen en el colon de un perro sano, ¿sí? Como les mencionaba, esa microbiota y la que encontramos a nivel intestinal es una comunidad compleja constituida por un gran número de microorganismos y que contienen bacterias, arqueas, hongos, virus, distintos tipos de microorganismos que forman parte de esta microbiota, ¿sí? Y la microbiota de cada animal, ¿sí? La microbiota animal individual es única, ¿sí? Su composición está determinada por diversos factores a los cuales está expuesto este animal, como es el manejo, ¿sí? De esos animales, como es la dieta, la genética, la exposición a antibióticos, a desinfectantes, como hablábamos recién, y factores ambientales, ¿sí? ¿Cuál es el manejo? ¿Cómo manejamos? ¿Cómo se mantiene el bienestar de ese animal? ¿Qué come? Va a determinar, influir en esa microbiota. La genética también tiene un rol muy importante en cuál va a ser la constitución de esa microbiota, ¿sí? Y como mencionábamos, la exposición a antibióticos que puede alterar esa microbiota, ¿sí? Con cambios considerables en las distintas proporciones de microorganismos y diversos factores ambientales, ¿sí? Como vimos para caso de la piel, la microbiota también va a cambiar y ser diferente a lo largo del tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces, a lo largo de todo el tracto gastrointestinal no encontramos la misma microbiota, sino que va a ir cambiando, ¿sí? Y eso tiene que ver con la disponibilidad de nutrientes y del microambiente local, ¿sí? Acá tenemos también esquematizada qué ocurre con la microbiota del colon de perros con enfermedades inflamatorias intestinales. Vemos como algunas poblaciones de microorganismos están aumentadas, ¿sí? Como es el caso de los firmicutes, están aumentados, o las proteobacterias, ¿sí? Y otras están muy disminuidas en el caso de una inflamación intestinal, como son los bacteroidetes, las actinobacterias, los espirochaetes o fusobacterias están muy disminuidas cuando encontramos inflamaciones intestinales, ¿sí? La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que puede afectar a los animales y que lleva a una disbiosis, ¿sí? Una alteración de la microbiota intestinal, ¿sí? Esa microbiota no solo se va a ver alterada por patologías, como es lo que está acá representado, sino que la dieta influye en la microbiota, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante el manejo de la dieta de los animales, porque no solamente determina cambios en la nutrición de ese animal, sino que también influye en la microbiota y va a influir, por lo tanto, en las distintas señales que esa microbiota genera, ¿sí? Por ejemplo, dietas muy energéticas van a provocar cambios en la microbiota ruminal, con aumento de producción de ácidos grasos, con aumento de producción de etanol, disminución del pH del rumen y el desarrollo de lo que conocemos como acidosis subaguda del rumen, ¿sí? Eso genera una disbiosis, alteración de la microbiota,
que va a llevar a ese animal a un estado patológico, ¿sí? De alteraciones de las funciones que ocurren en este tejido. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿por qué mecanismo esa microbiota va a proteger las superficies corporales frente a la colonización y la invasión por patógenos? Acá tenemos esquematizado cómo es la relación o cómo van a interactuar la microbiota normal con los microorganismos patógenos, ¿sí? Esa microbiota, además de aportar estas señales, estos estímulos para un correcto funcionamiento del organismo animal, constituyen, como hemos visto desde el principio, una barrera biológica que compite con los microorganismos patógenos, ¿sí? La microbiota compite por metabolitos, por nutrientes esenciales, ¿sí? Y además de competir con estos nutrientes, induce respuestas intestinales inmunitarias que son deseables para poder defendernos contra esos patógenos, ¿sí? Esa microbiota entonces compite con los nutrientes, genera una exclusión de la adhesión. Esta microbiota, que es muy abundante, por ejemplo a nivel intestinal, coloniza estos tejidos y compite con los patógenos, evitando la adhesión de los patógenos. Eso lo denominamos exclusión de la adhesión. Excluyen a estos patógenos, no dejan que estos patógenos se adhieran a estos tejidos. Además, esta microbiota va a estimular por parte de los tejidos mucosos, como son las células epiteliales, la producción de moléculas antimicrobianas. Esas moléculas antimicrobianas tienen un efecto sobre los microorganismos patógenos, evitando la colonización por parte de los patógenos, ¿sí? La competición por nutrientes tiene que ver con una limitación de la fuente de carbono, limita la fuente de carbono disponible para los patógenos, limita la disponibilidad de nutrientes, de micronutrientes y el consumo de oxígeno. De esa forma va a competir por los nutrientes. Y también va a dar señales para preservar las defensas o la respuesta inmunitaria, generando o estimulando a la capa de moco, ¿sí? Estimula la producción de moco, lo cual evita que ese microorganismo se adhiera a las superficies, aumenta la producción de compuestos, de moléculas antimicrobianas como las defensinas, aumenta o induce señales para aumentar la producción de inmunoglobulina A. Nosotros hemos visto que esta inmunoglobulina es la que se encuentra principalmente a nivel de la mucosa. Genera una activación de los macrófagos, ¿sí? Controla la activación de los macrófagos y de los distintos linfocitos T que pueden que pueden ejercer una función a nivel de este tejido, ¿sí? Entonces va a estimular al sistema inmunológico para evitar la invasión por patógenos. Eso lo hace a través de distintas señales que esa microbiota recibe, esa microbiota comensal, ubicada a lo largo de toda la mucosa, de los distintos sitios mucosos que vimos, se va a comunicar con el sistema inmunológico y va a dar señales apropiadas para un correcto funcionamiento de este sistema, ¿sí? Esta interacción es esencial para el funcionamiento del sistema inmunológico, tanto de la respuesta inmuninnata como de las respuestas adaptativas, y como mencionamos, alteraciones o desequilibrios de la microbiota tienen efectos muy importantes sobre el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de cómo la microbiota va a regular las distintas funciones inmunológicas, distintas funciones que tienen lugar a nivel de esta mucosa, tiene que ver con cómo la microbiota dispone o consume a ciertos nutrientes presentes en las fibras. Las fibras, principalmente las fibras de origen vegetal, son muy ricos en polisacáridos complejos. Esta microbiota intestinal puede metabolizar esos polisacáridos complejos y producir
ácidos grasos de cadena corta, como butirato, acetato, propionato, formato, lactato, succinato, que van a generar estos ácidos grasos de cadena corta, generan señales para disminuir la inflamación, las respuestas alérgicas de las vías aéreas y aumentan aquellos mecanismos que preservan la integridad de estos tejidos, como es preservar la integridad epitelial, producir moco, que va a proteger a estos tejidos, inducir la producción de ácido retinoico, que tiene efectos sobre las respuestas inmunitarias, estimular la reparación tisular y la curación de las heridas, ¿sí? Y también impacta sobre las respuestas inmunes, estimulando la producción de inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina que encontramos a nivel de la mucosa, favoreciendo la producción de linfocitos T reguladores. ¿Se acuerdan de esta población de linfocitos T reguladores que vimos en la clase pasada? ¿Qué función tenían? ¿Nadie se acuerda? Regulan la selección negativa de los linfocitos. A ver, ¿qué más? ¿Regulan la selección negativa o qué regulan? ¿Se acuerdan cómo actuaban? Vimos que eran muy importantes para controlar las respuestas hacia antígenos propios, pero que también son muy importantes a nivel de la mucosa para controlar las respuestas hacia antígenos que son inocuos, hacia antígenos de la microbiota, ¿sí? Entonces, en este tejido es particularmente importante la presencia de estas células, ¿sí? Que van a regular, controlar las funciones y las respuestas inmunológicas, ¿sí? También estos compuestos, los ácidos grasos de cadena corta, van a estimular, van a regular en el sistema inmunológico las respuestas inflamatorias, regulando el estallido respiratorio y la fagocitosis, ¿sí? Por lo tanto, esto es un ejemplo de cómo las señales de la microbiota repercuten en el sistema inmunológico y en este caso, dietas ricas en fibras van a tener un papel muy importante en la regulación de la inflamación intestinal, ¿sí? Recién decíamos que la dieta es muy importante para controlar la microbiota y las señales que genera sobre el sistema inmunológico. Y esto es un ejemplo de qué ocurre con algunos componentes de esa dieta, ¿sí? Entonces, una adecuada interacción entre el sistema inmunológico y la microbiota va a generar una salud óptima, adecuada de ese animal, ¿sí? En este nivel, a nivel de las mucosas, el sistema inmunológico, entonces, por lo que hemos visto, debe ser insensible, no responder a la microbiota, a las bacterias comensales, pero sí debe responder a los patógenos, ¿sí? Entonces, este sistema inmunológico tiene que estar finamente o correctamente regulado para dar una interacción satisfactoria, adecuada hacia las bacterias comensales o hacia los patógenos para generar una correcta respuesta inmunológica. Frente a las bacterias comensales, ese epitelio, ese tejido mucoso genera señales que hace que las células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, produzcan interleuquina 10 y ácido retinoico que favorecen la generación de linfocitos T regulatorios y que van a generar una respuesta de tipo antiinflamatoria. En cambio, señales dadas por los patógenos, como ciertos patrones moleculares asociados a estos patógenos, van a dar señales sobre las células presentadoras de antígeno que van a producir citoquinas como interleuquina 1, interleuquina 6 o interleuquina 23, que activan a los linfocitos T colaboradores, en este caso T17, ¿sí? Que hemos visto en las clases anteriores, y que van a favorecer una respuesta inflamatoria.
generando una inflamación en este sitio para tratar de eliminar a este patógeno. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los linfocitos Th17 que hemos visto en la clase anterior? ¿Se escucha? Sí, sí, ¿Sí? Karina. Sí, sí. Bien. ¿Alguien se acuerda de qué funciones o cuándo actuaba esta población de linfocitos? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Esta población es particularmente importante a nivel de la mucosa para actuar frente a bacterias, principalmente frente a bacterias extracelulares y frente a hongos, ¿sí? Generaban respuestas inflamatorias con reclutamiento de neutrófilo y estimulando señales, estimulando respuestas por parte del epitelio para generar una inflamación que trate de controlar o evitar la invasión por estos patógenos, ¿sí? Entonces, esa microbiota va a tener un papel muy importante y acá se muestran ejemplos de cómo la microbiota regula a las subpoblaciones de linfocitos y cómo puede controlar la inflamación intestinal, ¿sí? Distintos microorganismos que forman parte de la microbiota van a dar distintas señales y de esa forma se va a controlar las respuestas que tienen lugar en estos tejidos. Por ejemplo, microorganismos como Bacillus fragilis o distintos Clostridium del grupo 4, del grupo 14, ¿sí? Distintos grupos de Clostridium van a generar señales en este epitelio que van a inducir la producción de ciertos compuestos como el transforme hidrofactor beta, el ácido retinoico, que van a estimular a las células dendríticas para producir interleuquina 10 y eso va a promover la activación de los linfocitos T regulatorios. Esta población va a ser muy importante en controlar las respuestas hacia la microbiota y en controlar las respuestas hacia los antígenos alimentarios. Otro grupo de bacterias, como son las bacterias filamentosas segmentadas que encontramos a nivel de la microbiota, estimulan la producción por parte de los enterocitos del amiloide A sérico. Ese compuesto, este amiloide, estimula a las células dendríticas para que produzcan distintas citoquinas como interleuquina 12, que estimula una respuesta Th1, o interleuquina 1, 6 y 23, que estimula la respuesta Th17, ¿sí? Por lo tanto, estas bacterias filamentosas van a estar estimulando una respuesta de tipo inflamatoria, ¿sí? Entonces, de esta forma, la microbiota puede estimular respuestas antiinflamatorias, respuestas inflamatorias de acuerdo, ¿sí?, a qué ocurra a nivel de estos tejidos, ¿sí? En el caso de los Clostridium van a tener un papel muy importante en estimular la generación de células regulatorias que tienen un papel relevante en este tejido, controlando las respuestas hacia antígenos alimentarios, evitando respuestas inflamatorias en este tejido. No es deseable que a nivel de las mucosas se generen inflamaciones, a nivel de la mucosa llegan los antígenos alimentarios que deben ser incorporados por ese animal, debe aportar los nutrientes a ese animal, y si se generan respuestas inflamatorias o respuestas alérgicas, esos nutrientes no van a poder ser correctamente aprovechados, ¿sí? Por lo tanto, no es deseable que en este sitio se lleven a cabo respuestas inflamatorias y eso lo va a llevar a cabo o lo van a controlar los linfocitos T reguladores, ¿sí? Y estos linfocitos van a estar promovidos, inducidos a través de las señales que recibe de la microbiota.
¿sí? Es decir, que esta microbiota no solamente está en este sitio constituyendo una barrera biológica o compitiendo con los patógenos, sino que da señales al sistema inmunológico para mantener la homeostasis de este tejido, como es la inducción de células T reguladoras. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer acá un recreíto de 10 minutos y luego continuamos. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, profe. Hoy se ve, digamos, los dos power que están subidos, Sí, más el teórico práctico. sí. Listo, gracias, profe. Bueno, entonces 10 minutos, a las 40 seguimos, así vemos cómo se organiza este sistema inmunológico ubicado a nivel de las mucosas y cuáles son las respuestas efectoras que se van a desarrollar frente a los distintos microorganismos, ¿sí? Antes de empezar con eso, vamos a hacer un recreito para que no se haga tan extenso.